Bueno, estamos grabando. Como decíamos, habíamos hecho las dos tablas en el que estamos manejando las películas, por otro lado los géneros, y hemos hecho la relación géneros-películas para segmentar, definir a qué género pertenece cada película. Por otro lado, ahora la idea era añadir actores y poder identificar los actores de una película. Bueno, para hacer esto, la propuesta, yo voy a crear una nueva tabla, cartelera, vamos a llamarle actores, donde yo voy como siempre, voy a poner un índice, una clave primaria, ¿vale? Que es un valor entero, en el que al poner aquí el atributo unsignes, pues estoy despreciando la parte negativa, me quedo solo con la parte positiva, con lo cual el rango de números es el doble. Digo que es la clave principal, única y exclusiva, y el autoincrementable. Hemos dicho que íbamos a poner el nombre del actor, o actriz, ¿no? Vamos a poner un bar chart, yo creo que con 150 vamos a tener más que suficiente. Cotejamiento UTF-8 Unicode. Vamos ahora con... Hemos dicho que también hemos puesto la nacionalidad. Creo que habíamos... No, el sexo, el sexo. Sexo, ¿vale? El sexo, yo voy a poner en este caso un pequeño entero. ¿De acuerdo? Donde vamos a decir la parte... En un pequeño entero va con un rango del 0 al 255, ¿vale? Un signo. ¿De acuerdo? Aquí, perdón, un signo aquí. Bien. Voy a crear un comentario para aclarar que, por ejemplo, 0 es chica, 1 es chico, 2 es, no sé, voy a poner otros, ¿de acuerdo? De tal forma que en función de lo que aquí guarde, pues si guardo un 0, un 1, un 2, pues identifico el sexo de la persona. Y por último, la que hemos dicho, la fecha de nacimiento o algo así, ¿no? Fecha. O sí, bien, voy a poner fecha de nacimiento. De tal forma que vamos a poner, en este caso, de tipo date. Una fecha. Vamos a guardar una fecha. ¿De acuerdo? Esto no es necesario aquí, por supuesto, ¿vale? Y cotejamiento generalizado. Vamos a poner UTF-8 único. Le vamos a guardar y en principio tenemos la tabla. Vamos a insertar un actor, con lo cual aquí podríamos poner, como hemos dicho, Alfredo Landa. Es chico y nació, no lo tengo ni idea, el 12, perdón, esto es el 1950, el 5 del 5, ¿vale? Por ejemplo, vamos a guardar. Entonces, aquí ya tenemos a este actor, ¿de acuerdo? ¿Sería interesante tener una tabla de sexo? Bueno, posiblemente, con lo cual guardaríamos el ID del sexo, pero como solo tengo 3, pues a lo mejor me puede servir simplemente hacer un pequeño comentario y, bueno, pues especificar pues lo que serían los valores de ese posible sexo. Creo que estaría más que resuelto. Vamos a inventar alguno más, por ejemplo, no lo sé, no tengo ni idea. Pepito Pérez. Sexo es también 1 y este chico 1975, 08, 27, por ejemplo, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a insertar otro que sea Sofía Loren. Sofía Loren. Sexo, esta es chica. Y esta chica nació en 1950, en el mes 6, día 9. ¿Vale? Bueno, pues básicamente así, en esta base de datos, ¿vale? En esta tabla tendríamos, en este caso tenemos 3 actores, actrices,
pero podríamos tener tantos como quisiéramos. Esto podría crecer, pues, y tener tantos campos como quisiéramos, por ejemplo, con la nacionalidad, con el idioma que habla, o idiomas que habla, o sea, esto podría crecer de forma exponencial tanto como quisiéramos, ¿de acuerdo? Pero en principio, ¿de acuerdo? Con 3 para hacer el ejemplo, yo creo que es suficiente, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos decir que Alfredo Landa ha trabajado en qué película? O que Pepito Pérez ha trabajado. O todos los actores. Esto pregunto, ¿cómo habéis pensado? ¿Si habéis pensado por dónde ibais para resolverlo? ¿Vale? Era hacer una vinculación película-actor-personaje, pero no sé muy bien ahí cómo seguir. Película, personaje. Bueno, yo doy mi propuesta. ¿Vale? Esto habitualmente lo haríamos con una... Yo lo suelo denominar tablas pivote, en el que son la mezcla de dos tablas, los IDs de las dos tablas, ¿vale? De tal forma que voy a crear una nueva tabla. Esta tabla la voy a llamar, por identificar el proyecto, siempre cartelera, cartelera, actores, ¿vale? Cartelera, películas, actores. Entonces, veis que utilizo una nomenclatura, un nombre en el que voy a decir que voy a mezclar películas y actores, de alguna forma, ¿vale? Voy a poner a cada apunte, voy a ponerle una idea, autoincrementable, clave principal, ¿vale? Siempre pongo idea, me gusta siempre. Ahí suelo trabajar cómodo así. En el que voy a guardar, por un lado, en un campo, la película. O sea, la película no, el ID de la película. Con lo cual, esto va a ser un índice, ¿vale? Voy a poner aquí un signo, que no se nos olvide. Y por otro lado, el actor. Bueno, actor, he puesto actor, podría ser actriz, he puesto actor en masculino. Esto no quiero que levante ninguna ampolla. Bueno, actor, idem de lo mismo. Un signet y... no es único, esto me he equivocado. Indes... Esto es indes, ¿eh? Índice. Y cotejamiento, bueno, aquí daría igual porque no hay ningún tipo de char, ¿de acuerdo? Y por último vamos a poner acá personaje, que en este caso sí que es varchar, ¿vale? Voy a poner una longitud de 100 y el cotejamiento UTF-8. Vale, vamos a analizar esta tabla. Esta tabla, cada registro que yo meta aquí van a ser prácticamente números. O sea, yo voy a guardar por un lado el ID de una película que yo tenga en la base de datos de película junto con el ID de actor. Un ID de actor. Con lo cual voy a decir, a esta película le pertenece este actor, a esta película le pertenece este actor, a esta película le pertenece a este actor. Y este actor en esta película, su personaje fue Jacinto. ¿De acuerdo? Para que lo veáis, vamos a dar a continuar. A ver, donde tengo aquí guardar, perdón. Ya me la he generado. Para que esto sea 100% operativo, hay que crear las relaciones. En el que yo digo que lo que voy a guardar en la tabla película va a ser de la tabla películas el ID. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo borro una película? Bueno, pues sí, si yo borro una película, bórrame todos los registros de actores que tengo aquí. Con lo cual, esto posiblemente puede ir en cascada. ¿De acuerdo? Y por otro lado, voy a añadir otra relación en la que voy a decir, también en cascada, que el campo actor está relacionado con la tabla actores, el ID. Damos a guardar y parece que funciona. Si yo doy a examinar, de momento no tengo nada, pero vamos a insertar. Y ahora digo que la película, por ejemplo, Titanic, en ella ha trabajado Alfredo Landa. Y aquí hizo de... ¿De qué hizo Alfredo Landa aquí? Pues hizo de extra. Extra, ¿vale? En esta... Vamos a por otra película, no, también en Titanic. En Titanic también estuvo Sofía Loren y fue la Julita. Hizo de Julita.
Vamos a continuar y vais a ver que realmente lo que yo tengo aquí es una tabla en la que realmente tenemos números. En el que vemos ID de la película y de actor. Entonces yo de esta forma estoy metiendo qué actor en qué película, ¿vale? Cada registro representa un actor película y el nombre del personaje que hizo Alfredo Landa en Titanic. Y en este caso Sofía Loren en Titanic hizo de Julieta. Pero yo puedo insertar todo lo que quiera. Yo puedo seguir con Titanic, como puedo decir, bueno, pues yo, por ejemplo, en la película Chuck Norris, también trabajó Alfredo Landa de Karateka. Karateka 1, ¿vale? Y también en esta película, por ejemplo, Chuck Norris, pues en este caso Pepito Pérez hizo de Malévolo. Malévola. Bueno, pues no hay problema. Como podéis ver, el ID de Alfredo Landa se ve claramente que ha trabajado en Chuck Norris y también ha trabajado en Titanic. Es una tabla cruzada. Esta tabla, por supuesto, no permite meter cualquier número, en películas, solo podemos meter el ID de películas que esté en la tabla de películas y en campo actor solo podemos meter IDs de de IDs de actores que estén en la tabla de actores. Y bueno, eso sí, aquí esto ya es en función de cada película, pues el nombre del personaje. Esto sería, a mi modo de ver, lo idóneo, ¿vale? Sería la representación más interesante que podemos tener a la hora de cruzar, ¿no? Entonces, como podéis ver, aquí no hay redundancia de datos y con lo que estoy trabajando realmente es con los IDs que representan, que identifican a películas o que identifican actores. No hay redundancia, no hay posibilidad de meter datos equivocados, a menos que lo forcemos, ¿vale? Y, por supuesto, el acceder a la información pues va a ser muchísimo más rápido, porque estamos trabajando constantemente con valores relacionados que son enteros, son números. Todo lo que signifique número, quedaros con la copla, siempre va a ser mucho mejor, ¿vale? Entonces, a partir de esto sí que podemos ya lanzar, ¿vale? Vamos a ir viendo sentencias SQL. Imaginar que yo quiero extraer los actores de una determinada película, por ejemplo, Titanic, ¿vale? ¿Vale? Pues venga, vamos a por los actores. Cuando yo sé que la película es 1, ¿verdad? De tal forma que yo puedo decir, venga, la película es 1, ¿no? Vale, pues la tabla implicada que me va a decir los actores es cartelera, películas, actores. Donde, en este caso, la película, donde la película es igual a 1. Sabemos que la película que estamos buscando es 1, que es Titanic. Entonces, veis que me va a desplegar, en este caso, estos datos. ¿De acuerdo? Alfredo Landa y Sofía Loren. Y esto es lo que me despliega. Pero claro, yo me gustaría ver los nombres. Y me gustaría también ver, por ejemplo, el sexo, ¿vale? Podría ser interesante. Entonces, a partir de estos datos, de este ID, puedo acceder a los datos de la tabla. Pero en este caso, estamos hablando ya de dos tablas. Entonces, en el from, ¿vale? Yo aquí voy a quitar este asterisco. Asterisco lo que significa es, dame todos los campos. Yo podría, por ejemplo, simplemente dame personaje. Entonces, al dar a continuar, veis que ya solo me muestra personaje. Es el campo personaje de la tabla cartelera, películas, actores. Pero yo puedo decir también, por ejemplo, actor. Entonces veis que veo el actor, no el actor, veo el ID del actor. Es lo que me está devolviendo. Es diferente, ¿vale? Entonces, esto ahora ya no me va a valer porque voy a mezclar dos tablas. Esta y también la tabla de cartelera, actores. ¿Vale? Y aquí va un coma. Cuando yo digo seleccióname, y aquí van a ir los campos, pero también de qué tablas, es después del from. Bueno, pues las tablas van separadas por comas. Y ahora el where. Vale. Para que esto funcione tengo que sacar el producto cartesiano de la mezcla de ambas tablas, sabiendo la relación que hay.
Hay varias formas de hacer esto, con un inner join o con una simple igualdad. Posiblemente, para entenderlo ahora, sea más sencillo hacer una igualdad. Donde lo que digo yo es, vale, seleccióname de estas tablas, pero donde la tabla cartelera, películas, actores, punto, y digo el actor es igual a cartelera actores punto id. Estoy diciendo que esta es la relación que existe, ¿vale? Y ahora lo que quiero es de cartelera películas actores punto película cuando la película es igual a 1, ¿vale? Y ahora, ¿qué campos quiero? Ya puedo elegir campos de ambas tablas. En este caso voy a elegir, hemos dicho, el nombre del actor, con lo cual, ¿dónde está el nombre del actor? Está en cartelera, actores, punto, nombre. Y de la cartelera, actores, hemos dicho el sexo. Bueno, que aquí el sexo no lo podemos ver, me dará 1, 2 o 0, ¿no? Y, por ejemplo, también queremos el personaje. Y esto lo tenemos en cartelera, películas, actores, punto, personaje. ¿Vale? Aquí me ha salido 2 puntos. Tengo el teclado aquí, cuando ya el punto me sale 2 veces el punto. Vamos a continuar. Y, como podéis ver, ahora tengo una tabla adaptada. Bueno, me está escupiendo. Los actores que han trabajado en Titanic, que incluso, ¿vale? Podríamos mezclar una tercera tabla con los nombres de las películas, que me pusiera Titanic, Alfredo Landa, chico, y hizo de extra. Titanic, Sofía Loren, es una chica e hizo de Julieta. Pero, como podéis ver, como está todo entrelazado, como está todo relacionado, y estoy creando una sentencia SQL, puedo acceder a la información de una forma, pues, muy organizada, siguiendo unas pautas y siguiendo, en este caso, una nomenclatura. En este caso, unas sentencias, un lenguaje que, entre comillas, pues tenéis que más o menos dominar o aprender. ¿De acuerdo? Hay que decir también, yo voy a entrar de nuevo en la base de datos, veis que veo todas las tablas. Vamos a ver aquí, justo en la derecha, ¿lo veis? Un iconito que pone diseñador. Bien, si le picáis, hacemos clic, veis que nos sale como una especie de mapa. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Como tengo varias tablas, me tengo que preocupar de... claro, es que esto como si fuera la tabla... Aquí. ¿Vale? Todo esto me lo tengo que traer a otros sitios. Tengo que dejar... O sea, lo que quiero es dejar este mapa, ¿veis? El mapa de relaciones que existen entre esta no aquí. Es otra forma, ¿no? Esto incluso a veces es muy interesante que vamos a dejarlo así y así, ¿vale? Yo creo que ahí se puede ver. Ahí hay un icono que me gusta esto, que se queden así como cuadráticas, ¿no? Es un poco cuadrado, pues me gusta más así como angulares, ¿no? O si fueran rectas, me gusta mucho más. Esto es interesante que cuando a lo mejor estéis en un proyecto y hay una base de datos hecha, o, por ejemplo, no os dediquéis a hacer la base de datos porque ya lo hace otra persona, el administrador de la base de datos, o bueno, o simplemente llegáis a un proyecto donde ya hay cosas hechas, pues es interesante tener este mapa impreso o más o menos accesible. En este caso, nuestro proyecto, de momento, de las películas, tiene 4 tablas, ¿vale? Porque estas otras que hay por aquí, pues son de otras cosillas que esto, pues en principio ahora mismo está aquí, pero nos da un poco igual. Estamos trabajando con esto, ¿vale? O sea, hay veces que es interesante imprimir esto, exportarlo en PDF o tenerlo relativamente cerca, pues para tener una imagen rápida de cómo está diseñada la base de datos. Como podéis ver, pues tenemos nuestras películas y estas películas estamos guardando en este campo justamente el ID. Siempre es el ID que tiene que ser del mismo tipo, con lo cual estos serían los géneros que estamos guardando aquí, pero guardamos el ID. Y también tenemos los actores, que es otra tabla aparte. ¿Qué es lo que pasa? Que he creado una tabla pivote en el que veis que por un lado guardo el ID
de la película y también el ID de actores. Entonces, esta tabla, pues realmente al final parece como que ves solo números. ¿Me he explicado? Pero son números que identifican otros elementos, evitando redundar información y sobre todo no equivocarse y sobre todo poder acceder a los datos de una forma muchísimo más rápida, ¿vale? Siguiendo las pautas o las normativas de las bases de datos relacionales, ¿de acuerdo? Bueno, dudas sobre esto, no sé, contarme. Dudas ninguna, simplemente hacer las relaciones. ¿Vale? Bueno, y saber tablas crear, ¿no? Digamos, Aquí el key de la cuestión es que entendáis cómo funciona este tipo de tablas. Es una tabla más, pero yo, bueno, la suelo denominar tablas pivote. En realidad no sé muy bien si tienen algún nombre, yo les llamo así. Ya a lo mejor cuando estudié esto en su momento, pues ya ni me acuerdo que si tenía algún nombre, sinceramente. Yo le llamo tablas pivote, en el que, bueno, pues guardamos este tipo de información. Entonces, dicho esto, me gustaría que terminéis esta base de datos, ¿de acuerdo? Y bueno, quedan 15 minutillos. No sé si lo estabais haciendo así. Si no, si habéis tenido esta idea, comentarme también, ¿vale? Si vais por aquí o os estabais liando mucho en cómo, pues a ver cómo hacemos esto, ¿no? Cómo podemos de alguna forma balancear esta información pues para guardarla, ¿vale? Lo que me gustaría sobre todo esto, ¿no? Que entendáis muy bien qué es, cómo segmentar, cómo aprender. Esto al final sí que es cierto que es un poquito coger experiencia el hacer base de datos. Una vez que coges el hilo, pues prácticamente sale solo. Y tu cerebro empieza a pensar cómo segmentarlo todo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer varias bases de datos de estas, más o menos fáciles, iremos como siempre, ¿no? Que sea un poquito más compleja para que lo vayáis entendiendo, ¿vale? Pero me interesa sobre todo esta parte, ¿no? La parte de la base de datos, sobre todo, perdón, de la tabla pivote esta y cómo lo hemos segmentado, ¿de acuerdo? Antes de meternos a ver SQL o sentencias, ya escribir código para... O sea, si esto queda más o menos... fácil, entendible, pues luego todo es más sencillo, ¿vale? Entonces, como os decía, pues me gustaría que terminéis esta, o lo que me habéis visto hacer, pues que la hagáis vosotros, que la terminéis, que la dejéis así, ¿de acuerdo? Voy a parar el vídeo.